Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a la tercera parte del área con coordenadas polares. Pensé que deberíamos echar un vistazo a un ejemplo más. Aquí queremos determinar el área del bucle interno de R es igual a 1 más 2 coseno teta como vemos graficado aquí. Entonces queremos determinar el área de esta región aquí. Ahora, como mencioné en los videos anteriores, a menudo es útil graficar esto en el plano de coordenadas rectangular, y donde θ estaría a lo largo del eje si R sería el eje y este gráfico aquí debería ayudarnos a determinar los límites de integración para nuestra fórmula de área. Observe que el período de este gráfico sería de 2 radianes pi, y tiene una amplitud de 2 que también se ha desplazado hacia arriba una unidad. Echando un vistazo a este gráfico aquí, podemos determinar cuándo θ es igual a 0 R es igual a 3, que sería este punto aquí en la curva polar. Observe entre 0 y 2 pi sobre 3 radianes. El radio disminuye a 0, lo que correspondería a esta parte de la curva polar. Luego, en este punto, comienza a trazar el bucle interno de esta curva. Mirando este gráfico aquí podemos ver que entre 2 pi sobre 3 y 4 pi sobre 3. El radio es negativo. 2 pi sobre 3 a 4 pi sobre 3 serían esta región aquí. Tenga en cuenta que dado que R es negativo, estaríamos trazando puntos en la dirección opuesta o puntos en el bucle interno. Este gráfico aquí verifica que el bucle interno se rastrea entre 2 pi sobre 3 y 4 pi sobre 3 radianes. Lo que creo que podría ser más fácil de hacer en este problema es rastrear la mitad del ciclo, y luego simplemente duplicar esta fórmula de área. Vamos a usar límites de integración de 2 pi sobre 3 a pi radianes. Y luego solo doblar esa área. Entre 2 pi sobre 3 y pi radianes estamos trazando puntos en las direcciones opuestas o estaríamos trazando esta mitad inferior de el bucle interno. Avancemos y configuremos esto y luego verificaremos nuestros límites de integración en la calculadora gráfica. Entonces vamos a tener 2 veces la mitad porque estamos duplicando el área de la mitad de un ciclo, de 2 pi a 3 radianes pi. Y luego R al cuadrado de θ es 1 más 2 coseno θ al cuadrado, de θ. Una vez más, saquemos nuestra calculadora gráfica y verifiquemos estos límites de integración. Avancemos y presione la tecla modo, asegúrese de que estamos en modo polar, y en modo grado como en los últimos videos. Luego presione y es igual y escriba la ecuación polar. Verifiquemos nuestra ventana antes de graficar. Observe que θ será de 0 a 360 porque estamos en modo de grado y θ step será 1.5. Avancemos y presione SOM, opción 4 para decimal. Debido a que está en modo de grado, queremos verificar que estamos rastreando la mitad de este ciclo interno entre 120 y 180 grados. Presione seguimiento. Nuevamente, esto verifica que R es igual a 3 cuando θ es 0. Avancemos y presionemos la flecha derecha. Puede mantenerlo presionado si lo desea, y verificaremos que a 120 grados está en el poste. A medida que θ aumenta a 180 grados, observe que estamos trazando la mitad inferior del bucle interno. Así que a 180 deberíamos estar a medio camino. El bucle interno, ¿qué somos? Así que esto verifica nuestros límites de integración. Avancemos y veamos si podemos evaluar esta integral definida. 2 veces 1 2 sería 1. Tenemos que seguir adelante y frustrar esto, así tendremos 1 más 4 coseno θ. Más 4 costas al cuadrado θ. Ahora tenemos que aplicar la fórmula de reducción de potencia aquí, así que sigamos adelante y hagámoslo.
Let's go ahead. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Ahora avancemos y pasemos a la siguiente pantalla, pero observe que esto se simplifica aquí, y cuando distribuimos tendremos 2 más 2 coseno 2 teta. Avancemos y combinemos estos dos con este en la siguiente pantalla, así que tenemos 3 más 4 coseno teta más 2 coseno 2 teta. Plus 2 cosine 2 theta. Now Ahora continuaremos e integraremos para tener 3 teta más 4 seno teta. Aquí realizaríamos tu sustitución. and since d Como de teta es igual a 1 2 du tendremos 2 veces 1 2 seno seno teta. 2 theta. So first Primero reemplazaremos teta con pi. Entonces tendremos 3 pi más 4 veces seno sinusoidal. Sin pi es 0, y esto sería seno 2 pi también es 0, y ahora reemplazaremos x con 2 pi sobre 3. Avancemos y dibujemos un triángulo de referencia para este. so we'd have negative Tenemos 1 negativo, raíz cuadrada de 3 y 2. Entonces tendremos 3 veces 2 pi sobre 3. plus 4 Más 4 veces el seno de 2 pi sobre 3. Eso será 4 veces la raíz cuadrada de 3 sobre 2 más el seno de 4 pi sobre 3. Así que sería este triángulo de referencia aquí donde la única diferencia es el lado opuesto ahora es la raíz cuadrada negativa de 3, por lo que esto sería más. plus negative square Raíz cuadrada negativa de 3 sobre 2. Veamos de qué se trata. 3 pi menos 2 pi menos 2 raíz cuadrada de 3. 2 pi minus 2 square root 3 plus Más raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí tendremos pi. Esto sería lo mismo que una raíz cuadrada negativa de 3 sobre 2 más una raíz cuadrada de 3 sobre 2. Eso es negativo 3 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces, si quisiéramos obtener un denominador común aquí, podríamos poner esto sobre 1, multiplicar la parte superior e inferior por 2, de modo que tengamos 2 pi menos la raíz cuadrada de 3, todo sobre 2. Esto nos dice que el área del bucle interno es igual a 2 pi menos la raíz cuadrada de 3, todo dividido por 2 unidades cuadradas, que sería el área de esta región amarilla aquí. Espero que hayas encontrado útil este ejemplo adicional. Gracias por ver.